Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cubrimiento especial con motivo de las elecciones parlamentarias en Reino Unido. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. Ya son las 16, cerca de las 16 horas en Bogotá, Quito y Lima y las 22 en Londres, Reino Unido. A esta hora ya están a punto de cerrar las urnas en este país tras unas elecciones legislativas anticipadas que serán determinantes y que, según los pronósticos, podrían sacar del poder al Partido Conservador que ha dominado la política británica durante el último siglo y ha gobernado durante 14 años con 5 primeros ministros, entre ellos el actual mandatario Rishi Sunak, quien se presenta nuevamente. En su reemplazo podría estar Keir Starmer, el líder del Partido Laborista, el principal partido de oposición del país, favorecido por una serie de escándalos de los conservadores, además de una deteriorada economía en Reino Unido y otros temas que marcan la contienda y que analizaremos a lo largo de este cubrimiento especial. Y para ello nos acompañarán Ulf Thune, él es economista, doctor en Derecho y Sociología de la Universidad de Warwick en Reino Unido. Bienvenido. Hola, buenas tardes. También nos acompañará en el estudio nuestro periodista Patricio Peralta, mostrándonos los resultados que vayan saliendo a boca de urna. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Y también desde Londres, nuestra corresponsal Luisa Pulido, quien se encuentra allí a las afueras del Palacio de Westminster. Luisa, muy buenas noches para usted. Ya quiero empezar con usted y preguntarle cómo ha transcurrido la jornada electoral. Hola Andrés, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos en esta jornada que promete ser histórica. Ahí está el Big Ben, campanea a esta hora, son las 10 en punto, cierran a esta hora las 40.000 mesas de votación distribuidas a lo largo y ancho del Reino Unido en esta jornada histórica que promete ser larga y fría aquí en el país, pero una jornada que transcurrió con tranquilidad, pero hay gran expectativa por la transformación, el giro de 360 grados que a partir de esta noche puede dar el Reino Unido. Luisa, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos con usted a lo que pasa allá en Reino Unido. Mientras tanto, vamos a volver aquí al estudio. Y quiero que antes de conocer los primeros resultados, empecemos a conversar sobre lo que se espera de esta jornada electoral. Ulf, y quiero preguntarle qué está en juego en estas elecciones. Bueno, el Reino Unido en este momento políticamente, económicamente también se encuentra con varios desafíos después de la pandemia del COVID. Hay ciertas problemáticas económicas que el actual gobierno no ha podido enfrentar. Y obviamente la pregunta es ahora, el nuevo gobierno laborista, supongamos, que va a decidirse hoy, en este día de elecciones, cómo este nuevo gobierno va a formular políticas para enfrentar las múltiples crisis en las cuales se encuentra el Reino Unido, tanto en la política nacional como también en las relaciones internacionales, por ejemplo, en su relación con Rusia y en su relación con China y la Unión Europea. Entonces, en los próximos días vamos a saber más sobre los nuevos ministros, el gabinete de Keir Starmer. Ya se sabe, obviamente, quién va a ocupar los puestos más importantes, la Hacienda, por ejemplo, y demás. Y vamos a ver ciertos cambios, pero seguramente el gobierno tiene una tarea muy importante y eso es crear confianza y calmar sobre todo a los mercados financieros. Ya vamos a profundizar sobre estas múltiples crisis que vive el Reino Unido actualmente, pero podríamos mencionar solo algunas de las más determinantes. Bueno, hay una crisis de vivienda, por ejemplo, en diferentes partes y regiones del país. Un tema político muy importante en este momento es el tema de la migración hacia el Reino Unido y cómo los servicios públicos pueden responder a esta demanda enorme en términos de salud pública, educación pública, infraestructura vial y vivienda social sobre todo. Existe un tema de inflación ahora después de la pandemia, sobre todo inflación en bienes que nosotros necesitamos cada día y obviamente también una alza en el costo de la energía. Entonces, y eso tiene a los votantes muy preocupados. Y lo que es muy interesante es realmente que nosotros ya podemos suponer que el Partido Laborista va a tener un triunfo aplastante en estas elecciones del día de hoy,
pero la gran mayoría de los votantes que votan por el Partido Laborista y su líder, Keir Starmer, no lo hace porque están convencidos de sus políticas o de sus propuestas, sino porque está muy cansada de las políticas de los últimos 14 años de 5 gobiernos o 5 primer ministros del Partido Conservador. El mal menor, por llamarlo así. Eso es una buena interpretación, sí. Ahí, lo decía usted hace un momento, se proyecta entonces ya la victoria, la gran victoria del Partido Laborista. Podríamos decir ya que no podíamos predecir quién va a ganar, sino más bien por cuánto va a ganar el Partido Laborista. Sí, eso es exactamente el tema de la discusión. La pregunta. Eso es algo que vamos a saber durante esta noche y seguramente o con un alto grado de probabilidad lo vamos a saber mañana por la mañana. Eso va a ser un baño de sangre para el Partido Conservador, que no solamente se explica por diferentes factores que ya acabamos de mencionar, sino también por el surgimiento de un partido político de la derecha, que también obviamente está compitiendo por votos de los conservadores. Entonces eso también eso es algo bastante nuevo en el panorama político en el Reino Unido. Pero lo positivo, digamos, es que vamos a terminar con un gobierno, con un partido, un solo partido en el gobierno, y eso promete algo de estabilidad, por lo menos al principio de este nuevo parlamento. ¿Hace cuántos años no se veía esto en Reino Unido? Bueno, yo creo que el surgimiento de un partido nuevo, sobre todo en la derecha, es algo bastante nuevo, es algo completamente nuevo realmente en el panorama electoral. Es decir, un partido que realmente puede competir con los conservadores es algo completamente nuevo. Y eso obviamente muestra también estas dos grandes temáticas, sí. La relación con la Unión Europea, es decir, todo el tema del Brexit y cómo se ha manejado el Brexit hasta ahora, y el tema migratorio, al cual el Partido Conservador no ha podido formular respuestas. Lo voy a tener que interrumpir. Vamos a mirar unos resultados que ya empiezan a llegar, y para eso Patricio Peralta nos va a dar primero los resultados a boca de urna, hay que decirlo, porque los resultados oficiales no se dan. Así, ¿qué tal, Andrés? Bueno, son estos resultados preliminares de estos pronósticos que se realizan a boca de urna, y tenemos no porcentajes, sino ya el número aproximado de los escaños que podrían obtener los partidos políticos para este nuevo periodo. Tenemos entonces los laboristas, que era evidente lo que veníamos conversando ya, ganaron estas elecciones y lo hacen con una victoria aplastante, como se lo venía comentando también. Son 410 escaños que habrían ganado los laboristas, esto según las encuestas a boca de urna. Los conservadores se quedan con 131 escaños, los liberales demócratas con 61, Reform UK se queda con 13, el Partido Nacional Escocés se queda con 10 y el resto de partidos, el Partido Verde entre otros, el de Irlanda también del Norte, se quedan con 25. Estos serían los primeros resultados que podemos entregarlos en este momento, que han sacado ya quienes han realizado esta encuesta, este resultado preliminar, estos pronósticos, y se puede verificar ya esta victoria de lo que se decía. Finalmente va a ser un gobierno del Partido Laborista quien va a llegar, y también va a tener una mayoría absoluta con más de 400 escaños por el momento. Claro, se acerca entonces a la cifra que discutíamos previamente, unos 410 escaños, es el resultado provisional que se anuncia aquí. Más allá de esta gran victoria, de esta aplastante victoria de los resultados, o esta victoria de los laboristas, ¿cómo podemos interpretar estos resultados? Bueno, yo creo que este es el panorama político que se presenta hoy en día, es el resultado realmente de diferentes desarrollos políticos y económicos financieros que han tenido lugar en el Reino Unido en los últimos años, empezando realmente con la crisis financiera global en el 2008-2009. Hay que enfatizar que el Reino Unido, Londres sobre todo, es una de las grandes capitales financieras del mundo. Luego, obviamente, la decisión en un referéndum en el 2016 de
buscar la salida de la Unión Europea, que luego lideró a varias peleas políticas muy intensas durante 3 años, y también el cambio de varios primeros ministros. Esto luego culminó en el Brexit formal, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y luego unos pocos meses después entramos en la época de la pandemia. Y eso también eso básicamente significó un crecimiento enorme en el gasto público, y yo creo que ahora estamos sintiendo, el panorama político se está enfrentando con esas nuevas realidades, y es muy interesante que realmente por la gran parte los laboristas no ofrecen como una alternativa drástica a las propuestas de los últimos meses del Partido Conservador. ¿Sí? Eso también explica cierta apatía de muchos votantes, y por eso va a ser muy interesante cómo este nuevo gobierno ahora, con esta mayoría enorme, con este mandato también, con esta legitimidad política que tiene este nuevo gobierno, cómo va a enfrentar estos desafíos. Bien, Ulf, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a ir con Luisa Pulido, nuestra corresponsal allí en Londres, quien nos va a informar sobre estos primeros resultados que empiezan a conocerse ya allí en Reino Unido. Luisa, adelante. Yo creo que es importante poner un poco de contexto a nuestros televidentes en este momento. Estos exit poll, que son las encuestas que 3 medios muy importantes como la BBC, Sky News y ITV pagan para tener a boca de urna, son personas contratadas durante toda la jornada, que están a las afueras de cada centro de votación o en muchos muy representativos en todo el país, preguntando cómo van a votar. Así que estos resultados a boca de urna, que varias personas aseguran que son muy certeros, que nos van dando la proyección de para dónde van caminando los resultados, son bien importantes. Lo primero, como mencionaban ustedes ya, es el triunfo histórico del laborismo. Keir Starmer se proyecta y empieza a caminar esta noche para convertirse en el nuevo primer ministro, el primer ministro laborista en 14 años. El último fue Gordon Brown, que es un ex primer ministro muy cercano a Keir Starmer, se parecen mucho en su personalidad. Y también es bien revelador lo que ha pasado con los conservadores. Se proyectaba que iban a perder una mayoría absoluta que tenían hace 5 años. Ha habido un cambio de fortunas esta noche, por lo que se proyecta que suceda. Y es bien interesante porque empieza la implosión del Partido Conservador. Este resultado, ¿hacia dónde va a llevar al Partido Conservador? ¿Al centro? Seguramente no. ¿A la derecha? Tal vez. Y esto en el contexto de lo que está sucediendo en Francia, de lo que está sucediendo en Europa, es bien interesante. Y un punto también que me parece fundamental es que estas proyecciones, estas encuestas a boca de urna nos muestran la llegada de Nigel Farage al Parlamento. Estas encuestas de boca de urna dicen que Reform UK va a tener 13 sillas en el Parlamento. Esto es histórico. Nigel Farage, ustedes lo recordarán, este euroescéptico, el verdadero creador del Brexit, que en el 2020, recuerdan ustedes, aquí estábamos en France 24 en ese invierno congelado, anunció que se retiraba de la política, pero por la crisis del Partido Conservador y porque a su juicio no se están cumpliendo con esas promesas del Brexit, decidió anunciar su regreso y lo hizo aterrizando en Reform UK. Y hoy, según estas encuestas, estas proyecciones, Nigel Farage, por primera vez en la historia, en más de 20 años que ha tratado de llegar a tener una silla en la Cámara de los Comunes, este edificio histórico que ustedes pueden ver a mis espaldas, parece que lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo además porque Nigel Farage ha logrado debilitar aún más el Partido Conservador bajo el liderazgo de Rishi Sunak, que nunca pudo tomar el control de su partido. Así que no solamente es el triunfo histórico del laborismo lo que se proyecta, sino también la llegada de Reform UK, un partido
podría decirse de extrema derecha, un partido euroescéptico, así que será una Cámara de los Comunes bien interesante si efectivamente se concretan esas 13 sillas para Reform UK. Bien, Luisa, muchas gracias. Vamos más adelante con usted para que nos continúe actualizando sobre lo que sucede allí en Reino Unido. Quiero volver entonces al estudio. Ulf, ¿realmente se ve así como una implosión del Partido Conservador, como lo mencionaba nuestra corresponsal Luisa Pulido? Absolutamente. Y eso ya se veía sucediendo realmente por varios años, de hecho, porque el partido está muy dividido respecto a la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Eso realmente, desde la salida de Margaret Thatcher a finales del 1990, o sea, hace ya 34 años, siempre ha sido una pregunta que ha dividido de manera muy profunda al Partido Conservador. Y este partido nunca realmente ha podido ponerse de acuerdo respecto a una postura hacia esta relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y obviamente también hace unos años el partido prometió en varias campañas electorales reducir, por ejemplo, esos flujos migratorios o por lo menos implementar ciertas políticas públicas que ayudaran a manejarlo. Y eso, por ejemplo, tampoco ha sucedido. Entonces, esos son exactamente esos dos puntos con los cuales Nigel Farage y su nuevo partido Reform han podido ganar muchos votos. Sin embargo, si digamos Nigel Farage y Reform ahora ganan 13 sillas, 13 circunscripciones, estos son solamente 13 de un total de 650 en todo el Reino Unido, es decir, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Sin embargo, obviamente eso les va a permitir tener una plataforma y mucho más visibilidad en los medios de comunicación. Pero es la primera vez realmente que Nigel Farage logra ganar, después de varios intentos realmente, logra ganar una silla, una representación en la Cámara de los Comunes, porque antes él durante muchos años fue parlamentario europeo en Bruselas y Estrasburgo. Bien, quiero ir con nuestro periodista Patricio Peralta, quien nos va a explicar que una vez cerradas las urnas ya empiezan a conocerse los primeros datos, los veíamos ahorita. ¿Qué nos dicen estos resultados, Patricio? Claro, para calcular la magnitud de estas elecciones, veíamos previamente a un Rishi Sunak desesperado publicando en X, en su cuenta de X, antes del cierre de las urnas, para que voten por los conservadores y evitar lo que denominó la supermayoría laborista, que finalmente lo estamos viendo en este momento. Son más de 400 escaños que ha recibido el Partido Laborista según estos sondeos, y pues que la campaña finalmente también se embarcó un poco de los conservadores a tratar de restarle esta popularidad. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes, como podemos ver con estos sondeos. Veamos entonces con los resultados que ya les estaba comentando, que son los 410 que se llevaría pues los laboristas y cerca de 130 los conservadores. De estos resultados, a Inglaterra se le asignarán 543 escaños, a Escocia 57, a Gales 32 y a Irlanda del Norte 18. Así está dividida la Cámara de los Comunes. Las proyecciones de escaños en las encuestas son difíciles de realizar porque el porcentaje de voto varía en función de cada circunscripción, por lo que a partir de ahora inicia una jornada de tensión, sobre todo para los conservadores, pero más para Rishi Sunak, porque ningún primer ministro británico en funciones perdió su escaño en unas elecciones. Y está claro que, bueno, Sunak no quiere ser el primero que lo pierda y, bueno, eso lo veremos más adelante con los resultados ya oficiales que se conocerán a lo largo de esta noche y madrugada del viernes. Patricio, y es que ya las encuestas e incluso los propios líderes del Partido Conservador ya andaban o adelantaban su derrota desde hace mucho antes de que se organizaran estas elecciones.
Así es, en 5 años los conservadores han perdido terreno. Muestra de ello fue lo ocurrido en las elecciones de mayo pasado, en las que se elegían autoridades locales. Los conservadores perdieron más de 400 puestos de concejales. Con estos resultados, que fueron la última prueba de fuego para Rishi Sunak, el primer ministro decidió adelantar las elecciones previstas para finales de este año, con el objetivo de tomar por sorpresa a la oposición, a manera de una estrategia para él poder ganar un poco en las elecciones e impedir una mejor organización de las candidaturas de su oposición. Bueno, ¿por qué decía que perdieron terreno? Porque en 2019 lograron una victoria importante con Boris Johnson a la cabeza. Los conservadores ganaron el 43,6% de votos en esas elecciones, mientras que los laboristas con Jeremy Corbyn obtuvieron el 32,1%. El Partido Liberal Demócrata el 11,5% y el Partido Nacional Escocés el 3,9%. Ese año, Johnson logró romper lo que se conoce como la pared roja, en referencia a conseguir la victoria en territorios históricamente laboristas, principalmente en el norte de Inglaterra, pero que en las elecciones locales precisamente de este año los laboristas lo recuperaron, así como el escaño de Blackpool South en Inglaterra. Con esos porcentajes, en 2019 así quedó configurada la Cámara de los Comunes. Como podemos ver, los conservadores lograron 365 escaños, que en ese entonces lograron obtener 48 puestos más que en 2017 y que ahora vemos que pierden casi 200, un poquito menos de escaños, logrando así la mayoría absoluta. En ese entonces, los laboristas obtuvieron 202 escaños y perdieron 60 puestos en comparación con las elecciones de 2017. El Partido Nacional Escocés logró 48 asientos, los liberales demócratas 11. El resto estuvo distribuido en el resto de partidos. En este sistema electoral hace que el partido ganador sea el que más escaños consiga, no el que más votos haya tenido necesariamente. Para lograr un escaño en cada una de las circunscripciones, los votantes eligen a un único diputado de cada partido político, es decir, el voto es uninominal. El candidato que consiga la mayoría simple de los votos se lleva el escaño de esa circunscripción. Bien, muchas gracias, Patricio, por esta explicación sobre cómo funciona también este sistema electoral allí en Reino Unido. Vamos a hablar, ¿podemos hablar ya de una debacle conservadora, Alf? Absolutamente. Eso es una derrota electoral, un desastre para el Partido Conservador. Sin embargo, yo creo que desde lejos, con algo de distancia, podemos concluir de todos modos que en general el sistema electoral ha servido en el sentido de que estos resultados preliminares por lo menos sugieren muy fuertemente que vamos a tener un gobierno bastante fuerte o con una gran cantidad de parlamentarios en la Cámara Baja. Eso yo creo que es positivo, pero obviamente para el Partido Conservador eso es una derrota, un baño de sangre absoluto. Sin embargo, eso también es una oportunidad. Si uno ve la situación al mediano o largo plazo de finalmente pensar ciertas políticas o repensar ciertas políticas principales para el partido o para cuáles el partido quiere luchar en los próximos años y décadas realmente. Y eso puede ser una buena oportunidad de renovarse también, pero obviamente eso va a durar tiempo. Algunos miembros del gabinete también van a quizás perder su representación, su circunscripción esta noche. Entonces vamos a tener también a muchas caras, a muchos personajes nuevos en el partido y en la política del Reino Unido. Y lo interesante realmente va a ser no tanto el desarrollo de los conservadores durante los próximos meses y años, sino del otro partido, del partido a la derecha de los conservadores, del partido de Nigel Farage, el partido Reform, porque un problema que cada partido nuevo tiene siempre, sobre todo en democracias muy establecidas como la británica, es que un nuevo partido no tiene esta organización de personas, individuos,
en las regiones, por ejemplo, en cada circunscripción no tiene necesariamente los vínculos con negocios que pueden dar donaciones, por ejemplo, no tiene miembros del partido o no tiene esta cantidad crítica de miembros del partido que realmente pueda hablar con personas en la calle o en los barrios de las ciudades. Entonces eso va a tomar tiempo. Sin embargo, en estas elecciones, el único candidato que realmente ha podido conectar con los votantes es Nigel Farage. Ni Keir Starmer, el líder laborista, ni Rishi Sunak, el líder del Partido Conservador y todavía actual primer ministro, ha podido conectar con los votantes en la calle, que es algo tan importante en una democracia. Y además, lo que ha sucedido en los últimos años desde la votación sobre el Brexit en el 2016 en el Reino Unido es realmente una falta de debate político, una competencia de ideas, sobre todo de esos dos grandes partidos tradicionales, los laboristas y los conservadores. Y normalmente esos son los debates que nutren también la democracia, la participación en las votaciones. Sí. Y esta frustración que los votantes muestran hoy en día es exactamente el resultado de la falta de estos debates. Y en este espacio político entra ahora Nigel Farage, pero también hay que decir que hay un ex político del laborista George Galloway, quien también formó un nuevo partido político, un partido de trabajadores a la izquierda del Partido Laborista. Sí. Y eso también va a ser muy interesante si los laboristas también van a tener más competencia desde la izquierda. Entonces todo eso me parece muy interesante para analizarlo durante los próximos años. Sí, y ya vamos a profundizar precisamente sobre este tema. Quiero antes ir con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, que nos va a hablar sobre esta debacle de los Tories. Luisa, son 14 años, 5 primeros ministros, cada uno con sus desafíos, ¿no? La lucha contra el terrorismo, el COVID, el Brexit, el crecimiento económico, etcétera, la recuperación económica. ¿Cuáles han sido estos temas más trascendentales que les han pasado factura? Yo creo que sobre todo lo que más ha afectado la confianza de los votantes en el Partido Conservador ha sido sus escándalos recientes. ¿Recuerdas tú, Andrés, que en el 2022 tuvimos un récord y 3 primeros ministros? Un récord porque Liz Truss estuvo 47 días en el poder. Presentó un plan económico de revolcón que puso muy nerviosos a los mercados. La libra esterlina cayó a niveles históricos y Liz Truss tuvo que salir del poder tras 47 días. No se nos puede olvidar esos récords y esos escándalos del Partido Conservador. A esta hora los medios británicos, los titulares abundan palabras y adjetivos como estos: masacre. Se proyectaba que los conservadores, los Tories como se conocen aquí, no iban a tener un desempeño tan malo desde 1832. Así de grande es lo que está sucediendo hoy. Y se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó en 5 años cuando Boris Johnson ganó la elección del 2019 con el mandato de 364 sillas para poder implementar y materializar el Brexit? Bueno, lo que ha pasado es justamente Boris Johnson, que según los expertos, por ejemplo, el profesor Tim Bale, un analista, un politólogo bien interesante que ha escrito sobre la crisis de los conservadores y ha dicho que Boris Johnson es lo peor y lo mejor que le ha pasado a los Tories. Lo mejor porque pudo vencer a Nigel Farage y pudo implementar el Brexit, pero su difícil relación con la verdad y todos los escándalos que había eclipsado la pandemia del COVID-19, que empezaron a aparecer en el 2020, lo que se llama el Partygate. Ustedes recuerdan que empezó a conocerse por publicaciones de periódicos que mientras todos estábamos en confinamiento, en Downing Street, en la residencia oficial del primer ministro, que es también su oficina, que es muy cerca de donde estamos, un par de minutos caminando, se hacían fiestas con alcohol, la distancia social no se respetaba ahí, no había
cumplimiento de las normas, de las leyes que el propio primer ministro había creado y había aprobado el Parlamento. Así que eso empezó a desgastar la confianza del país. Recordemos que Boris Johnson fue elegido en 2019 mayoritariamente porque el país esperaba que se cumplieran las promesas del Brexit, como controlar la inmigración, pero eso no ha sucedido. Así que sumado a las promesas incumplidas, a la falta de credibilidad y de confianza del Partido Conservador, entonces empieza esa implosión. 3 primeros ministros, Rishi Sunak intenta recuperar el partido, no puede. Rishi Sunak no tenía maniobra, no tenía gobernabilidad, no tenía aliados. Y este es el resultado. Ahora lo que tendremos que esperar en las próximas horas es qué va a pasar con el Partido Conservador. ¿Va a girar un poco su ideología hacia dónde? Hacia el centro no puede. Le toca ir un poco más a la derecha. Reform UK está teniendo éxito justamente por eso, porque logró dividir a la derecha del Partido Conservador. Y algo que es bien importante y veremos en esta jornada histórica, larga, muy interesante y muy fría aquí en el Reino Unido, será si Rishi Sunak mantiene su silla en la Cámara de los Comunes o es el primer ministro en perderla, y parte de su gabinete. Es tan grande lo que está pasando que sus ministros, que son diputados, pueden perder las sillas. Esa es la realidad de este momento y, como les digo, los titulares que abundan en este momento en los medios británicos son esos. ¿Dónde están los responsables del Partido Conservador? Bien, es una pregunta que vamos a analizar más adelante. Antes, quiero invitarlos a que veamos un reportaje preparado por nuestra periodista Manuela Cano sobre cómo le fue a Rishi Sunak en sus más de 20 meses de gobierno. I will unite our country. Uniré a nuestro país, no con palabras, sino con acciones. La confianza se gana y yo me ganaré la de ustedes. Con esas palabras, Rishi Sunak asumía el cargo de primer ministro del Reino Unido en octubre de 2022, el primero de origen asiático y con 42 años el más joven en 2 siglos. Sunak presentó una hoja de ruta con 5 objetivos: reducir la inflación a la mitad, hacer crecer la economía, reducir la deuda, reducir las listas de espera del sistema de salud nacional y detener las embarcaciones de migrantes irregulares. Después de más de un año en el poder, Reino Unido registró en mayo una inflación del 2% interanual, la más baja desde julio de 2021. Pero la economía no ha logrado un avance significativo. En 2023, Reino Unido creció levemente un 0,1%. Pero que es evidente que la situación económica de Reino Unido es muy delicada y Sunak, el hecho de que no haya podido abordar algunas políticas de manera acertada para reducir la inflación y para controlar esa pérdida de poder adquisitivo del Reino Unido, ha hecho que al final también sea una de las principales razones por las que se ha convocado elecciones de manera anticipada. La ansiada reducción en las listas de espera del Servicio Nacional de Salud no ha llegado. Por el contrario, la cifra ha continuado aumentando, algo a lo que se le ha sumado la huelga de los trabajadores del sector. No solo no ha conseguido rebajar las listas de esperas, sino que el sistema británico de salud estaba muy bien considerado y ha habido un deterioro que también está marcado por una falta de financiación que no ha llegado con el gobierno de Sunak. Y a esto también se une, relacionándolo con lo mencionado anterior, que el hecho de que haya habido el Brexit también haya menos médicos de otros países europeos y por lo tanto haya falta de personal. El manejo de la migración irregular ha sido un tema candente durante su mandato. Durante el gobierno de Sunak, los arribos de las pequeñas embarcaciones se redujeron un 36% con respecto a 2022, según cifras oficiales, pero no se detuvieron en su totalidad, como prometía el premier. Muchos argumentan que el primer ministro conservador no ha contrarrestado las causas de origen. En el centro de la polémica estuvo su acuerdo con Ruanda para trasladar a los migrantes indocumentados, un tratado que fue criticado por varias organizaciones internacionales, que lo catalogan de racista y contrario a los derechos más básicos de los migrantes. Bien, volvemos entonces a estudio para conocer cómo van estos resultados a boca de urna. Patricio, adelante, usted no tiene información.
Sí, así es. Ahora ya podemos ver cuáles son estos resultados. Como les comentábamos, son 410 escaños que se llevaría el Partido Laborista, 131 el Conservador, el Liberal 61, el Partido Reform UK 13 y el Escocés 10. Y 25 el resto de partidos. Y con esto contarles, el Partido Laborista ganaría 208 escaños en comparación con lo que sucedió en 2019. El Partido Conservador pierde 234 escaños, el Partido Liberal pierde 50, Reform aparece golpeando un poco el tablero político, como nos comentaba ya nuestro invitado, a mover un poco también las fichas y lo que también nos comentaba nuestra corresponsal, a ver cuál va a ser este trabajo dentro de la Cámara de Comunes. Y el Partido Escocés también pierde 38 escaños. Los grandes ganadores entonces serían el Partido Laboral y Reform UK, que ganan finalmente escaños, mientras que el resto pierde cierto porcentaje. Y con eso quiero trasladarte esta pregunta. ¿Cómo entender esta victoria de los laboristas? ¿Realmente es un apoyo a sus propuestas, a su programa de gobierno, lo que han planteado durante campaña? ¿O es realmente un voto castigo a los conservadores, a todo este debacle de lo que veníamos conversando, para también entender un poco Reform? ¿Cómo surge en medio de esto? ¿Podría ser el reemplazo de los conservadores o se va a ubicar más a la extrema derecha de ellos? Bueno, es cierto que los laboristas durante los últimos meses y sobre todo durante las últimas semanas de la campaña electoral seguramente han podido ganar unos votantes nuevos de otros partidos, de los Tories, de los conservadores, pero también quizás de los liberales y demás, o de los partidos regionalistas, por ejemplo, en Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte. Pero realmente es más un castigo de lo que ha pasado durante los últimos años en la política de los diferentes primer ministros del Partido Conservador, como también escuchamos este escándalo de Partygate, realmente definir ciertas políticas públicas durante la pandemia y luego el mismo gobierno que piensa en estas políticas muy estrictas no cumple con sus propios mandamientos. Por ejemplo, esto obviamente es un escándalo, pensando que familias estaban encerradas en sus casas, niños no podían ir al colegio, la gente no podía ir al hospital para acompañar a un familiar quien se estaba muriendo, por ejemplo. ¿Sí? Por eso este escándalo también pegó muy, muy duro al gobierno de Boris Johnson. Pero también el fracaso de los conservadores muestra la fortaleza de los burócratas que trabajan en los ministerios y de diferentes actores, varias ONGs, por ejemplo, y los medios de comunicación, todas esas diferentes partes interesadas que inciden en la política realmente, en un país, en una democracia tan establecida como la británica. Entonces, por eso, y yo menciono eso, porque ahora que entra un nuevo gobierno con este mandato muy fuerte y esta legitimidad política, uno no debería pensar que los laboristas pueden cambiar ciertas estructuras bastante profundas que hasta ahora no han permitido al Reino Unido avanzar. Entonces, yo creo que es más un castigo para los conservadores, y vale la pena repetir que realmente el candidato, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, tampoco es un personaje con mucho carisma. ¿Sí? Entonces, la gente realmente no votó por Labour principalmente por sus propuestas políticas, sino más para realmente tener algo de cambio, pero sin tener muchas esperanzas hacia los próximos años. Alf, precisamente no gobernaban los laboristas desde 2010, pasaron entonces en 2019 a tener su peor derrota en 80 años con Jeremy Corbyn, a proyectarse ahora como el partido con la segunda mayor victoria en la historia del Reino Unido. Lo discutíamos también previamente antes de este especial. ¿Cómo cree que ha sido la mejor forma de canalizar este debilitamiento de los conservadores para buscar ese apoyo y finalmente la victoria que estamos viendo el día de hoy? Bueno, yo creo que en este contexto también hay que enfatizar y volver a este punto de la derrota de los laboristas en el 2019, cuando estaban en la competencia Boris Johnson para los Tories, los conservadores, y Jeremy Corbyn para los laboristas. Y eso fue un desastre electoral para los laboristas en el 2019, no tanto como
el día de hoy es un desastre para los conservadores. Pero obviamente esta derrota en el 2019 también ha mostrado cierta fragmentación en el Partido Laborista. Y esa fragmentación todavía sigue existiendo. Y eso vale la pena enfatizarlo también. Entonces, realmente, en mi análisis, yo no veo nuevas políticas o nuevas ideas que pueden capturar esta imaginación de los votantes y la esperanza para un futuro mejor realmente, sobre todo en los próximos meses y quizás 2 o 3 años. Entonces, el mismo Partido Laborista también tiene su propia fragmentación y el partido ahora tiene que ser tiene que prestar mucha atención a mantener algo de humildad en esta victoria contundente para exactamente ganar también a algunos de los votantes de Reform, por ejemplo, que tienen ciertas preocupaciones que varios gobiernos conservadores y tampoco gobiernos laboristas antes, Tony Blair y Gordon Brown, por ejemplo, han podido manejar. El tema, otra vez, es muy importante esta relación con la Unión Europea. O sea, el Reino Unido es un país europeo, pero no forma parte de la Unión Europea. Eso es como casi una contradicción que es difícil de entender de vez en cuando. Y el tema migratorio, yo creo que también pensar muy bien sobre el papel que debería jugar o que puede jugar el Reino Unido en el mundo con sus relaciones con la China, con Estados Unidos, con Rusia y la Unión Europea. Y eso va a ser una tarea enorme para este nuevo gobierno. Sí, precisamente hablando de los desafíos, quiero ir también nuevamente con nuestra corresponsal Luisa Pulido allí en Londres, quien nos va a hablar. Luisa, ¿cómo llega actualmente el Partido Laborista a este gobierno? ¿Cómo lo ve? Bueno, Andrés, va poco a poco que vamos esperando, calentando motores para conocer los primeros resultados oficiales. Va bajándose la temperatura aquí. En Londres está haciendo bastante frío, bastante viento y como dices, ha habido una transformación radical en el Partido Laborista en los últimos 5 años. Volvamos al contexto del 2019. Se cambiaron las fortunas hoy. En esa elección general de 2009, cuando Boris Johnson recibió el mandato para implementar el Brexit, Jeremy Corbyn, como lo mencionaba nuestro analista experto, Jeremy Corbyn sufrió su peor derrota. Entonces, Keir Starmer, que fue un ministro importante en la sombra, fue el secretario del Brexit en la sombra, que tenía una carrera política muy corta, llegó a la Cámara de los Comunes hace apenas 9 años y miren lo que está sucediendo hoy. Eso nos habla de su carácter, de su personalidad. Lo acusan que no es un líder carismático, pero dice que no le tiembla la mano para tomar ninguna decisión. Y eso fue lo que hizo. Se le acusó, se le criticó, fue uno de los grandes ataques de los conservadores en esta campaña, la cercanía que tuvieron Jeremy Corbyn y Keir Starmer. Pero lo cierto es que Keir Starmer empezó a tomar distancia desde que fue elegido en el 2020 como jefe del Partido Laborista. ¿Qué hizo? Lo primero fue que pidió una investigación a su partido para esclarecer si era cierto o no esas acusaciones sobre antisemitismo que perseguían a Jeremy Corbyn. El resultado fue que sí. Keir Starmer pidió perdón a la comunidad judía laborista y empezó esa transformación. Jeremy Corbyn fue expulsado del Partido Laborista. Estamos hablando del que fue el jefe hace 5 años, fue expulsado y hoy Jeremy Corbyn estaba haciendo campaña aquí en Londres para convertirse en un diputado de la Cámara de los Comunes por un partido independiente. Sus ideas radicales definitivamente, dicen los expertos, le hicieron mucho daño al partido porque estaba yéndose a la extrema izquierda y Keir Starmer lo que ha hecho es traerlo un poco más al centro. Definitivamente no es la devoción, el cariño, la emoción, las masas
votando convencidas por un proyecto político como lo hicieron por Tony Blair y Gordon Brown en 1997. Pero es un país que quiere castigar a los conservadores, pero sobre todo es un país que quiere una transformación. Keir Starmer ha logrado conquistar ese voto, si se puede decir de esa manera, o convencer para esta votación que parece histórica, con una palabra tan sencilla, fundamental como etérea: cambio. Y eso es lo que quiere la gente. La gente quiere a partir de mañana un cambio de 360 grados en el manejo del país. Los expertos economistas, ojo, advierten que la tarea que asume Starmer a partir de mañana, presumiblemente a partir del mediodía de este viernes 5 de julio, es enorme. Sobre todo porque los desafíos, los servicios de salud, también la mayoría de los servicios están colapsados y lo peor es que no hay recursos. Keir Starmer será el primer ministro en llegar al poder que va a tener menos recursos desde el 2010 y han dicho, por ejemplo, el Instituto Financiero que tienen que subir los impuestos sí o no. Y los impuestos, por supuesto, en la crisis en la que está el Reino Unido, recordemos la sexta economía del mundo, son bastante impopulares. Así que vamos a ver cuáles son esas primeras decisiones que empieza a tomar Keir Starmer ya en el poder, cómo aterriza ese cambio que ha prometido para que se sienta en cada persona, pero también se advierte que son días difíciles, días complejos, porque las decisiones que tiene que tomar son bastante complejas, que van a empezar a minar un poco, digamos, esa cercanía que ha logrado el laborismo hoy. Así que veremos qué va a suceder, pero por supuesto Keir Starmer es consciente de que esos primeros días en el gobierno son fundamentales, que lo que quiere la gente es una transformación y él sabe que debe hacerlo por el propio beneficio del partido en el futuro, pero también porque es lo que necesita el país en este momento. Es un enorme voto de confianza, independientemente de que la gente no vote enamorada por un proyecto político. Es más pragmatismo y creo que el pragmatismo define muy bien a Keir Starmer. Quienes lo conocen dicen que es una persona despiadada, que no le tiembla la mano para tomar las decisiones que tiene que tomar. Y en la campaña estuvo muy vago, ustedes saben, no daba respuestas certeras sobre si iba o no a subir impuestos, pero le han advertido que tiene que hacerlo. Así que va a ser un panorama muy complejo el que vamos a ver aquí en el Reino Unido. Bien, gracias Luisa. Vamos a hablar ya más adelante de las propuestas, sobre todo económicas, de Keir Starmer, y para ello también nos va a acompañar aquí en el estudio. Ya acaba de ingresar nuestra editora económica Daniela Blandón, quien va a estar ya, como lo decía, más adelante ahondando en ello. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Un gusto estar acá con ustedes. Quiero enfocarme en algo que decía Luisa, y es todas estas reformas que hizo Keir Starmer cuando llegó a liderar el Partido Laborista, deshaciéndose de todos estos aspectos negativos que estaban dañando la imagen del partido. ¿Realmente esto contribuyó a que los laboristas fueran elegibles nuevamente? Hasta cierto punto sí, porque obviamente los votantes quieren votar por un partido que por lo menos formalmente, superficialmente, presenta cierta unidad. De todos modos, siguen en el partido ciertos colaboradores de Jeremy Corbyn. Y lo que ahora va a ser muy interesante, sobre todo respecto al pasado antisemita, digamos, de partes del Partido Laborista, que este estudio, esta investigación que Keir Starmer introdujo después de haber sido elegido líder del Partido Laborista, este estudio también obviamente mostró cómo es este pasado de grupos dentro del Partido Laborista respecto al antisemitismo. Ahora tenemos ya desde octubre del año pasado una guerra entre Israel y Hamas en Gaza, y cada día se están dificultando más las relaciones entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. Entonces, eso quiere decir que el Reino Unido, como un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
y como un gran poder diplomático todavía en la geopolítica y las relaciones internacionales también, bajo este liderazgo del Partido Laborista, tiene que pronunciarse. Y hasta ahora los laboristas, por lo menos en la campaña electoral, no han tenido muchas diferencias ni sobre la relación con Israel, o sea, la relación entre el Reino Unido e Israel, ni sobre la relación con Rusia respecto a Ucrania. Entonces también eso sugiere que vamos a tener cierto grado de continuidad en estos dos ejes muy importantes de la política exterior del Reino Unido. Y obviamente eso también ha llevado a una situación en la cual algunos votantes hubieran querido ver más debate también sobre la política exterior, ambos respecto a Rusia y respecto a Israel. Y este debate no se ha dado hasta ahora. Y entonces sería muy interesante cómo ahora Keir Starmer, como el nuevo primer ministro, va a ubicar el Reino Unido en este ámbito internacional. Precisamente con este ascenso de los laboristas, ¿podríamos decir que hay una tendencia que va en contra de lo que está pasando en varios países de Europa, por ejemplo, en Francia, en Italia, con las últimas elecciones parlamentarias? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo podemos hacer esa comparación con Reino Unido? Bueno, nosotros podemos comparar la situación hasta cierto punto, hasta cierto nivel, en el sentido de que en los últimos meses, los meses que culminaron hoy en el día de las elecciones, obviamente han creado cierto nivel de incertidumbre en los mercados financieros, por ejemplo, y obviamente también en la manera como colaboradores del Reino Unido en Estados Unidos, en Canadá, en el Commonwealth, en la Unión Europea, han visto estos desarrollos políticos en el país y los han visto con cierto grado de preocupación. Entonces, eso yo creo que esto sí es un punto de comparación entre lo que está pasando en Francia, que está viviendo un momento de inmensa incertidumbre en estos días y en estas semanas, con el Reino Unido y bien con Alemania, que también está en una situación de incertidumbre política y económica, y con elecciones el año que viene. Sin embargo, lo positivo de la situación en el Reino Unido es realmente que ahora tenemos nuevamente un gobierno bastante estable. Eso es lo positivo, yo creo que también para todo el mundo. Sin embargo, este gobierno se está enfrentando desde el primer día. O sea, no hay una luna de miel para este gobierno. Entonces, desde el primer día, este gobierno se tiene que enfrentar con esos desafíos enormes. Y respecto a la carga tributaria ya es muy alta para los estándares de la historia reciente del Reino Unido. Entonces, el gobierno de Keir Starmer tampoco va a tener mucho espacio para subir impuestos, por ejemplo. Entonces, y él realmente no va a tener mucha flexibilidad en esta toma de decisiones. Bien, hay otro personaje que entra ya finalmente después de muchos intentos en la política británica y es Nigel Farage. A continuación vamos a ver un reportaje que preparó nuestro equipo periodístico sobre quién es Nigel Farage. Nigel Farage, o también conocido como Mr. Brexit, regresa a la política británica. Un anuncio que alegró a unos, pero disgustó sobre todo a los conservadores. El populista líder del partido Reform UK llegó a dividir los votos de la derecha británica. Estas elecciones son para nuestro partido y para mí el primer paso importante en el camino hacia 2029. Nuestro objetivo y nuestra ambición es establecer una cabeza de puente en el Parlamento y convertirnos en una verdadera oposición a un gobierno laborista. El político logró convencer a miles de británicos en 2016 para que Reino Unido abandonara la Unión Europea. Aunque se ha presentado sin éxito a las elecciones parlamentarias en 7 ocasiones, sigue siendo uno de los políticos británicos más influyentes de su generación, presionando a varios para que adopten posiciones más duras respecto de la Unión Europea.
Ahora, en su 8º intento, retoma su bandera antimigración y propone abandonar otro organismo europeo. Creemos que la única manera de restaurar por completo la soberanía, de decidir quién puede entrar y quién puede quedarse, es abandonando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es obsoleto. Con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, su nuevo mantra es que Reino Unido está roto. Un mensaje que resuena entre los votantes que lo respaldan. Creo que necesitamos un cambio. Los otros dos, laboristas y conservadores, en realidad están ofreciendo los mismos acuerdos. Farage agita las emociones de un sector de la sociedad cansada de los partidos tradicionales y que buscan una nueva receta para la crisis en Reino Unido. Una popularidad que ha crecido, pero que días antes de las elecciones recibió varios golpes por declaraciones racistas y misóginas de parte de sus candidatos. Bien, precisamente para hablar sobre este personaje Farage, saludo nuevamente en Londres a nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, lo mencionábamos anteriormente, según los resultados a boca de urna, son 13 sillas las que ocuparía Reform UK finalmente después de varios intentos. ¿Cómo llega este partido al Parlamento? Fuerte. 13 sillas para un partido que representa a la extrema derecha y que ha logrado dividir a los conservadores para tener los resultados que se proyecta, veremos en esta jornada, llega fuerte. Nigel Farage ha intentado por 20 años llegar aquí a la Cámara de los Comunes y hasta el momento sus ideas radicales euroescépticas no habían calado. Y sí, las encuestas habían proyectado hace varias semanas que Nigel Farage, si en algún momento estuvo cerca de la Cámara de los Comunes, es este 2024 y tuvo su campaña muy fácil, podría decirse. ¿Por qué? Porque los conservadores, con su apocalipsis, con sus crisis internas que llevan años, le hicieron la campaña mucho más fácil. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y cuáles son las propuestas de campaña que hizo Reform UK? Bueno, es básicamente controlar la inmigración legal y la ilegal sobre todo. Recordemos que también será uno de los asuntos más espinosos y los más urgentes que tiene que atender el nuevo primer ministro, y es la llegada masiva casi a diario de inmigrantes ilegales en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha que viajan desde las playas francesas. La propuesta de Nigel Farage de campaña se establece básicamente en eso. Durante esta campaña que duró 6 semanas, Nigel Farage acusó a los conservadores o Tories de mentir. Y ahí fue donde empezó en ese río revuelto a obtener cada vez más participación, mejorar en las encuestas. Nigel Farage representa y tiene todas esas adjetivos y todas esas calidades que describen muy bien a un líder carismático, y eso fue lo que consiguió. Dijo cuando aterrizó nuevamente en Reform UK que tenía que hacerlo porque las promesas del Brexit estaban incumplidas. ¿Cuáles son? Controlar la inmigración y lograr que el Reino Unido sea un país próspero. Y así que esa es la gran promesa de Nigel Farage. Pero me imagino que el invitado en estudio coincide conmigo en que en esta elección los manifiestos de los partidos están mucho más en el aire, muchos calificativos, muchas promesas, pero poco en lo concreto. Así que es interesante, por ejemplo, en las primeras horas de mañana, cuando ya se tengan los resultados efectivos, pues vamos a ver cuáles son esas promesas que se aterrizan, especialmente las del primer ministro. Y sin duda va a ser Nigel Farage representante de la democracia, de la población actual en el Reino Unido, y será una Cámara de los Comunes bien interesante la que empezará a funcionar, entiendo, en pocos días, y después vendrá el discurso del rey en el que el gobierno presenta cuáles son sus prioridades legislativas. Bien, hablábamos ya, Alf, sobre cómo podría dividir Reform UK el voto conservador, pero ¿qué tanto puede seguir ganando de aquí a futuro? Eso depende mucho de
cómo el nuevo gobierno va a manejar el tema migratorio, sobre todo. O sea, esos dos temas de reforma. El tema migratorio y el tema de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Porque una de las promesas del Brexit, o por lo menos de los proponentes del Brexit, fue también bajar la carga regulatoria desde Bruselas, desde la Unión Europea, pero esto realmente hasta ahora no ha sucedido en este nivel como los proponentes del Brexit desde el 2016, entre ellos también Nigel Farage, obviamente, lo han prometido. Entonces, el futuro del Partido Reform depende mucho de esos dos factores y luego obviamente también de cómo ahora, después de este baño de sangre del Partido Conservador, cómo va a reaccionar el Partido Conservador a esta derrota. Bien, otro de los temas que marcó esta elección fue sin duda la economía, como lo hace en todos los comicios que se celebran alrededor del mundo. Y precisamente para hablar de economía saludo, como ya lo había hecho anteriormente, a nuestra editora económica Daniela Blandón. Daniela, ahora sí, vamos a empezar hablando de inflación. Bueno, pues es tan importante la economía que reúne o que es tan importante en esa elección que desde el primer momento en que llega Rishi Sunak que está, digamos, rodeado de economía, porque él llega con un plan fiscal que se le cae a Liz Truss y llega a tratar de volver a encaminar al país por la senda de crecimiento. No lo ha terminado de lograr. Además, estamos hablando de una persona que sabe de lo que habla, porque Rishi Sunak trabajó como banquero de inversión en Goldman Sachs, también fue ministro de Economía en este país y tuvo un plan de empleos inclusive durante la pandemia que le valió varios elogios. Pero quizás de lo que más se siente orgulloso es de haber bajado la inflación de un 11,1%, lo vamos a ver en un gráfico, iba en un 11,1% en el 2022 y ha venido descendiendo, se ubica en un 6,8% en julio de 2023 y ahora está en un 2% anual. La inflación del 2% anual es una inflación que cualquier país quisiera en este momento. Estados Unidos quisiera tener un 2% anual de inflación. Y por eso quiero preguntarle a nuestro invitado, ¿cómo es que Rishi Sunak no logra capitalizar esta inflación y estos logros económicos que tuvo durante estos poco más de 20 meses de gobierno? Porque al final del día, la cifra oficial de la inflación es un factor en el debate político, pero lo que la gente realmente obtiene en términos de su salario, sus ahorros, sus planes de gasto es completamente otra cosa. O sea, la gente tiene otra experiencia de sus gastos mensuales o semanales que nos está sugiriendo esta baja enorme de la tasa de inflación en los últimos años. Y además, yo creo que eso es muy importante enfatizarlo. Y también el gobierno sigue gastando, o sea, el gasto público sigue bastante elevado también, eso es otro factor. Y el Banco Central de Inglaterra, que es un banco central independiente del gobierno, ha mantenido las tasas de interés en un nivel bastante alto para realmente al mediano y largo plazo poder defender esta amenaza de la inflación, porque realmente si la inflación después de la pandemia llegó a un nivel de más que un 11%, eso es una tasa altísima para una economía como la británica. Y ahora obviamente el banco, uno de las tareas, responsabilidades principales del banco es controlar la inflación y por eso uno trata el tema con mucho cuidado desde el Banco de Inglaterra. Claro, inclusive cuando llegó al 11,1% era la inflación más alta del G7, ahora la inflación más baja, pero los precios que subieron ya subieron. Y inclusive hay un caso acá, el Instituto de Estudios Fiscales dice que en 2019 y 2020 el 4% de los adultos en edad de trabajar no podían calentar adecuadamente sus hogares. Hoy esa proporción sube al 11%, entonces son datos que nos dan cuenta de cómo también el poder adquisitivo de las familias en Reino Unido ha venido pues descendiendo. Bien, Daniela, usted nos tiene más información precisamente sobre crisis energética.
Claro que sí, era esto que le estaba diciendo, porque a medida que la crisis energética llegó con la invasión en Ucrania, los precios de la energía se dispararon, han podido controlarlos un poco, pero siguen siendo un dolor de cabeza para las familias. Bien, de inflación vamos a pasar a hablar de crecimiento, Daniela, que ha sido también deficiente en los últimos años. Claro, podemos coincidir en que desde 2008-2009, cuando se dio esta gran recesión, en general las economías ricas no han podido tener ese crecimiento que tenían desde antes, y sin embargo, aunque Reino Unido vino liderando un poco, no con mucha ventaja frente a otras economías, desde la pandemia sí se ve cómo su economía no ha podido despegar y está solamente por encima de Alemania. Si miramos este gráfico, la variación del PIB frente a lo que teníamos en 2019, es decir, antes de la pandemia, y ahora solamente está por encima de Alemania, que Alemania es un país que tiene bastantes problemas económicos. ¿Cómo podemos interpretar por qué Reino Unido no ha podido despegar de su economía? Bueno, yo creo que hay dos, por lo menos dos posibles explicaciones. Una es la confianza o la falta de confianza realmente en los últimos gobiernos del Partido Conservador. Como en los últimos años desde la pandemia hemos tenido a realmente varios primeros ministros del partido. Eso no crea confianza porque obviamente cada gobierno, cada nuevo gobierno tiene que empezar a crear esta confianza de nuevo realmente con los mercados financieros. Y en segundo lugar, el Reino Unido lleva varias décadas con grandes problemas en términos de productividad en su economía, sobre todo en comparación con la economía francesa o la economía alemana, que son como los competidores con los cuales podemos hacer una comparación con el Reino Unido. Y durante el gobierno de Tony Blair, luego de Gordon Brown, entonces estamos hablando de los finales de los 90, empezando este nuevo siglo, millennium, y durante las diferentes administraciones del Partido Conservador, uno trataba de cubrir o de manejar el tema de la productividad o de la falta de la productividad con migración. Y eso durante varios años le funcionó bastante bien al Reino Unido, sobre todo migración de individuos, de migrantes, de nuevos integrantes a la Unión Europea, es decir, desde países como Polonia, la República Checa, Hungría y otros que entraron a la Unión Europea en el 2004. Sin embargo, obviamente este efecto no perdura por muchos años y entonces el Reino Unido no ha podido tener como este impulso para realmente fortalecer la productividad de los trabajadores en la economía. Y eso es un tema también de la falta de innovación, de digitalización y de la educación al final del día, porque para tener a una fuerza laboral a nivel de la macroeconomía de un país, uno necesita un buen, o mejor que un buen sistema de educación y en diferentes niveles, no solamente en la primaria y secundaria, sino también en la educación superior y también en temas más prácticos, más técnicos, tecnológicos, por ejemplo. Existen diferentes iniciativas políticas en el Reino Unido, pero ninguna de ellas realmente ha dado fruto respecto al tema de la productividad. Entonces eso también es un tema que el Partido Laborista también ha tocado en la campaña electoral. Sí, y que ya vamos a profundizar sobre eso precisamente. Antes vamos a los invito a que vayamos a Londres nuevamente con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, cuéntenos qué dicen los británicos sobre la actual situación económica que tiene el Reino Unido. Pues es el gran problema que enfrenta en este momento el país, la crisis de la economía. El laborismo, además de su propuesta de cambio, se ha comprometido con impulsar el crecimiento económico del país, pero no ha dicho cómo. Salvo, como Daniela nos estaba explicando muy bien, es importante, han dicho los expertos que se necesitan subir los impuestos, pero todavía Keir Starmer no ha dado los detalles de cómo será ese crecimiento económico. Ha dicho que lo que espera es atraer la inversión, piensa
a aumentar la infraestructura nacional y también ese crecimiento económico pasaría por la construcción de, bueno, es una cifra muy pequeña para el tamaño de la demanda, de 1,5 millones de viviendas, que es una deuda histórica que tiene el país, el gobierno con generaciones en este país, porque la demanda es tan alta que comprar una casa es prácticamente imposible para la mayoría de la población, pero lo que quiere la gente también es que cada vez que va al supermercado, lo que compraba hace un par de años con 10 libras esterlinas, pueda seguir siendo lo mismo, por supuesto. Estamos hablando de la situación de la coyuntura económica es completamente diferente y cómo los conflictos, cómo las guerras están impactando. Pero, por ejemplo, me parece interesante mencionar que el Economist, que es este semanario económico tan prestigioso, ha dado su apoyo al laborismo únicamente por eso, porque es el único partido que se ha comprometido con lo que dice el Economist, es el gran problema que enfrenta el Reino Unido y que lo ha sido por años, y es un debilitamiento crónico del crecimiento económico. Así que se espera que mañana en ese primer discurso en las puertas de Downing Street, después de que el rey Carlos III le pida que forme un gobierno en su nombre, Keir Starmer aterrice esas propuestas de cambio y cómo pueden impactar la economía. Lo cierto es que la gente en la calle, sobre todo en regiones alejadas de Londres, porque Londres es una burbuja, sí, tiene la City de Londres, el distrito financiero más importante del mundo, por donde pasan todos los días la mayoría de transacciones bancarias y de seguros del mundo, pero esa no es la realidad de la mayoría del país. Así que lo que quiere la gente es que ese cambio llegue a todos los rincones y no sea solamente aquí en Londres, una burbuja. Entonces es, como les digo, una carga enorme que tiene Keir Starmer y que se espera que empiece a desmenuzar, empiece a aterrizar ese plan de gobierno que los propios expertos dicen, sí, promete muchas cosas, pero no ha dicho cómo. Una ventaja que podría decirse tiene Keir Starmer en su equipo es que quien se espera que sea la ministra de Finanzas es Rachel Reeves. Ella fue economista del Banco de Inglaterra, así que tiene mucha experiencia y por supuesto han estado 14 años en la sombra como gobierno, haciendo sombra al gobierno en la oposición. Entonces se espera que la experiencia que pueda aportar Rachel Reeves como economista sea reveladora, sea importante para cada uno aquí en el Reino Unido, porque esta crisis en el costo de vida afecta a todos por igual, hay que decirlo. En este panorama que nos planteaba Luisa, que nos explicaba también Ulf y que nos detallaba también previamente usted, Daniela, ¿qué podemos decir del mercado laboral también? Claro, quiero volver sobre dos puntos muy importantes que ha tocado nuestro analista, y es el Reino Unido tiene un problema en el mercado laboral. Es el único país del G7 donde la inactividad, y quiere decir la proporción de personas en edad laboral, o sea, entre 15 y 64 años, que no tienen trabajo y que no están buscando un empleo, es mayor hoy que antes de la pandemia. Los otros 6 países sí han podido mejorar en ese sentido. Italia, que tiene una proporción altísima de población inactiva, ha mejorado frente a la pandemia, frente a la crisis sanitaria. Y otro tema de los que tocó nuestro analista, y es que una de las razones por las que la inmigración ha aumentado tanto es la escasez de trabajadores. Viene la pandemia, viene el Brexit, y los empleadores han tenido dificultades para cubrir esas vacantes, ya que el número de personas clasificadas como enfermas de larga duración están en máximos históricos. También hay un crecimiento salarial, eso también hay que decirlo, porque a medida que las empresas necesitan más gente y no hay, pues tienen que atraerlos con salarios. Quería preguntarle el tema de la migración, ¿cómo podría eventualmente en un futuro también ayudarle al Reino Unido a mejorar esas cifras de productividad? Bueno, ya la migración legal, y yo creo que vale la pena enfatizar cómo esta diferencia entre la migración legal y la migración ilegal. La migración legal ya ha tenido un impacto muy positivo en el Reino Unido y en su economía, pero también
a nivel de toda la sociedad en los últimos años y décadas. De eso no cabe ninguna duda. El sistema de la educación superior, las universidades, por ejemplo, no podrían funcionar sin migración de profesores, de investigadores de realmente todo el mundo, no solamente de América del Norte o de Europa, sino de todo el mundo. Lo mismo aplica al sistema público de salud, donde también hay muchas enfermeras, médicos, administrativos incluso del extranjero que manejan este sistema. Sin embargo, el Reino Unido ha tenido dificultades en definir una política migratoria que realmente puede en el futuro atraer a más talento en sobre todo áreas como ingeniería, tecnología, innovación, más que solamente mano de obra poca calificada. Entonces eso es el gran desafío, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con las discusiones alrededor del Brexit, porque las políticas migratorias de la gran parte de la Unión Europea, por ejemplo, son muy diferentes a las políticas migratorias de Canadá o de Australia, que tienen políticas muy específicas en cuanto a definir muy bien la cantidad y las calificaciones de las personas, de los migrantes que esos dos países están buscando, atrayendo, y luego también que están dando visas o incluso luego la ciudadanía. Y el Reino Unido está básicamente todavía entre esos dos mundos, entre este pensamiento muy europeo de abrir los mercados laborales y de permitir migración, y este mundo australiano-canadiense que define muy bien y de manera muy específica a cuáles perfiles de migrantes necesitamos y en cuántas cantidades los necesitamos. Y eso también es obviamente una pelea también en esta campaña electoral hasta hoy. Bien, Daniela, yo quiero que continuemos hablando de la situación en Reino Unido, y precisamente usted nos va a mencionar cómo cerraron los mercados hoy. Sí, pues mencionar que el índice FTSE 100, que es el más importante de la Bolsa de Londres, cerró con un alza cercana al 1%, tuvo su mejor día en casi 2 meses, a pesar de que hoy es un día extraño, ¿no? Porque en Estados Unidos están en festivo, y cuando no se mueve Wall Street prácticamente no se mueve en el resto de las bolsas del mundo. Y también señalar que es una manera como de que el mercado, a pesar de que ya daba por descontado este triunfo del Partido Laborista, está viendo con esperanza el futuro de que puedan mejorar ese crecimiento, que puedan mejorar esa productividad. Pero yo quiero también centrarme sobre el tema de los impuestos, que es lo que más le interesa a la gente. Ya vimos cómo hay muy poco margen para subir los impuestos, pero que la realidad económica del país exige recursos de algún lado. Rishi Sunak, uno de sus premisas de campaña era que él iba a bajar los impuestos y que el Partido Laborista quería subirlos. El Partido Laborista, por su parte, que se caracteriza por un gasto social fuerte, también ha tratado un poco de desmarcarse de acá. Entonces, ¿qué pueden esperar los británicos en materia impositiva para los próximos meses o años? Bueno, el Reino Unido tiene un gran problema, sobre todo desde la crisis financiera del 2008-2009, y eso es un problema que tiene que ver con la deuda pública, que es, en comparación con otros miembros, por ejemplo, del grupo de los G7, está en un nivel muy elevado. Entonces, eso quiere decir que el Reino Unido tiene que atraer inversión, tiene que mantener altos niveles de confianza de los mercados financieros, y obviamente tiene que dedicar cierta parte del recaudo tributario al pago o al servicio de estas deudas públicas enormes, que obviamente ahora, después del COVID, incluso son más altas. Y por eso el nuevo gobierno va a tener grandes dificultades en encontrar este recaudo que necesita, tanto para la deuda pública, pero también para estos servicios sociales que Starmer, y la inversión también en infraestructura, que es muy costosa, que Starmer está prometiendo al país. Y sí, es muy interesante si los conservadores en los últimos años no han logrado eso, y normalmente
uno de los componentes más fuertes de los conservadores es exactamente, por lo menos, el deseo de bajar los impuestos. Entonces, si los conservadores no lo han logrado, ¿cómo los laboristas lo van a hacer? Entonces, eso es un desafío, pero en este sentido, la nueva ministra de Hacienda, Rachel Reeves, va a jugar un papel absolutamente clave. En primer lugar, es la primera mujer que va a ocupar este oficio de Estado, este ministerio tan importante, y ella ya lleva varios meses reuniéndose con inversionistas, con multinacionales, con organizaciones internacionales, con bancos, para realmente crear esta confianza y para quitarles a los mercados financieros esta preocupación que podrían tener con un gobierno laborista que, obviamente, por ser un gobierno laborista, tiene estos planes de subir el gasto público, que ya está elevado. Sí. Quisiera agregar una cosa, claro. Y es que las empresas se han mostrado más cautelosas para invertir en Reino Unido, sobre todo después del Brexit, porque ya se acaba un poco la confianza inversionista y todas estas preocupaciones de que las reglas del juego puedan cambiar, y eso ha ubicado a otros países, como ya lo mencionaba antes nuestro invitado, como Francia, digamos que han podido superar a Reino Unido en este apetito inversionista. Bien, Daniela y Olf, yo los invito, ya nos vamos acercando al final de este cubrimiento especial, yo los invito a que vayamos nuevamente a Londres con nuestra periodista Luisa Pulido. Luisa, una vez ya se conocen estas proyecciones, ¿qué se espera ya para las próximas horas y también para mañana? Bueno, van a ser unas horas bien entretenidas, porque ya, Andrés, vamos a empezar a conocer resultados oficiales. Se espera que pronto empecemos a tenerlos desde el norte de Inglaterra. Hay una zona que se llama Sunderland, que tiene el orgullo nacional porque toda la comunidad se une para ayudar en el conteo de votos, entonces tienen ese orgullo nacional de tener el récord de quién cuenta los votos más rápido, y se espera que esa sea uno de los primeros resultados. ¿Qué sigue? Esta noche entonces vamos a empezar a ver todos los resultados, quiénes salen, quiénes entran, qué tan fuerte es esa masacre para los conservadores y qué tan histórica será la victoria para los laboristas. Y entonces, una vez sucede esto, el primer ministro Rishi Sunak, con semejante situación y dolor de cabeza, lo que tendrá que hacer es, uno, reconocer que ha sido derrotado, que tiene que dar un paso al costado y tiene que ir al Palacio de Buckingham a renunciar oficialmente. En esto el protocolo británico es bien preciso. Rishi Sunak va a llegar con su familia, probablemente con sus 2 hijas, al Palacio de Buckingham para una audiencia con el rey. Es la primera vez que puede llevar a sus hijas, y va a llegar en un carro oficial, y luego, cuando renuncie ante el rey, solo en ese momento deja de ser primer ministro, él sale en un carro particular. Ahí entonces arranca la era de Keir Starmer, quien llega a la audiencia privada con el rey Carlos III, se llama el besamanos. Tiene una audiencia de aproximadamente media hora. El rey Carlos III le pide que forme un gobierno en su nombre. Es una audiencia, como les digo, de alrededor de 30 minutos. Luego el primer ministro tiene un salón dentro del Buckingham Palace y se prepara, dicen, compone los pensamientos, porque el primer discurso a la nación, y será el histórico que el destino le debía a Keir Starmer, entonces empezará a presentar cuáles son esos cambios que va a traer, cómo va a aterrizar su programa de gobierno, cómo va a aterrizar ese manifiesto. Digo que es un discurso que le debía el destino a Keir Starmer porque fue elegido en el año 2020, en medio de la pandemia, y su discurso de aceptación de ser el líder de elección de jefe del laborismo fue frente a un sillón café en su casa, porque el confinamiento era tan fuerte aquí en el Reino Unido que no tuvo esa oportunidad de celebrar y de festejar con las personas que lo habían elegido. También me gustaría contarles lo que sigue en las siguientes 24 horas. Esto es bien estricto y nos habla mucho de
el carácter y el pragmatismo de los británicos, que en este momento o con la elección o el cambio del primer ministro nos muestran justamente eso, su temperamento. Aquí no hay posesión, no hay alfombra roja, no hay lágrimas, no hay juramento en la Biblia. Termina un primer ministro, empieza inmediatamente el otro. Empieza con la audiencia al rey. Entonces, en esas primeras 24 horas, el nuevo primer ministro da este discurso, luego tiene un briefing de seguridad. Entonces, tiene ese briefing con los expertos de seguridad del país que le hablan de cuáles son las amenazas de seguridad que tiene el Reino Unido, posibles amenazas terroristas y cuáles son las acciones para prevenirlas. Luego vienen los arreglos de dónde va a venir el primer ministro. El 10 de Downing Street tiene la doble condición de vivienda y de oficina. Sin embargo, a raíz y desde David Cameron, los primeros ministros han vivido en el 11 de Downing Street, que es donde funciona el Ministerio de Finanzas. Se les recomienda, ojo a esto, que viaje el primer ministro con traje y corbata negra siempre en cada uno de sus desplazamientos, no importa si es dentro del Reino Unido o en el exterior, en caso de que el rey muera. Con pocas horas en el cargo, el primer ministro es llevado a los sótanos secretos de Downing Street, donde se le muestra el búnker donde se puede refugiar en caso de una guerra nuclear o un ataque. Esto tiene, como les digo, es un protocolo bien estricto que se ha cumplido por muchísimos años. Este búnker tiene camas, tiene elementos, tiene sistemas potentísimos de comunicación y empiezan las llamadas con líderes internacionales. La primera llamada se espera que sea con el presidente de los Estados Unidos y eso nos muestra del poder y el jugador internacional que es el Reino Unido en el panorama internacional. El presidente Obama llamó a David Cameron 20 minutos después de que llegó a Downing Street. Eso nos muestra. Vamos a empezar a ver los primeros ministros, los ministros de las carteras importantes como finanzas, el Home Secretary, exteriores, justicia, educación. Elige la oficina. Esto es bien importante, me parece. El primer ministro tiene que escribir a los encargados de los submarinos que tiene el Reino Unido, cartas a mano sobre cómo actuar en caso de un ataque nuclear. Las cartas del primer ministro saliente se destruyen sin leerse. Así que esto es lo que se espera que haga Keir Starmer en las próximas 24 horas. Bien, Luisa, muchas gracias por este cubrimiento especial, por este cubrimiento a lo largo de este especial de noticias. Y bueno, ahí estaban los detalles del cronograma de lo que sigue de cara a la conformación del nuevo gobierno allí en Reino Unido. Ya para concluir, Ulf, me gustaría preguntarle cuáles son los desafíos más urgentes que necesita atender el nuevo gobierno. Muy brevemente, por favor. Mantener la confianza en los mercados financieros y formar una opinión bastante contundente en términos del futuro de las relaciones internacionales del Reino Unido. Bien, era Ulf Thune, economista, doctor en Derecho y Sociología de la Universidad de Warwick en Reino Unido. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este especial de noticias. Gracias a ustedes. También muchas gracias a nuestra editora económica Daniela Blandón por ponernos esta radiografía sobre lo que sucede allí en Reino Unido. Siempre es un placer estar acá. También nos acompañó Patricio Peralta, cronista de historia, y muchas gracias también a nuestro equipo técnico, a nuestro equipo periodístico de France 24 y sobre todo a nuestra audiencia por esta sintonía. Quédense con nosotros, ya regresamos con más noticias.